¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien, Bien, ¿vos? perdón, para que me peine un poco. Me perfumé, pero no me peiné. Estoy perfumado. Todos arreglándonos para la virtualidad, ¿viste? Todos peinaditos. ¿Cómo Así es. andamos? Muy bien. ¿Usted? Bueno, tranqui acá con unos mates, de a Bueno, poquito, ¿viste? Transitando todo esto. Bueno, le contaba a la gente recién que el objetivo de estas charlas es como esta manera de, entre todos y buscando conversar y sacando afuera lo que nos va pasando, encontrar maneras creativas de ir transitando lo que nos sucede y encontrando nuevas herramientas, básicamente. ¿Mm? ok. Y hoy vamos a hablar del tema de la aceptación. Así que contanos un poquitito cómo encararíamos primero el tema de la aceptación. Bien, bueno. Es una pavada. La aceptación es rapidísimo. Vamos a pasar a otro Facilísimo. tema. Facilísimo. Facilísimo, ¿no? Se habla mucho de Mm. aceptación. Yo por lo menos hace eh, más de 10 años que empecé este camino como coach ontológico. Empecé a formarme en 2009. Hice, bueno, vos conocés mi camino, nos conocemos hace años. Ujú. Y en todos estos años he escuchado mucho hablar de aceptación, como de algunas otras cuestiones, y he escuchado mucho, pero también reconozco que en los primeros años me moví en un espacio, eh, ese espacio de hablar difícil, ¿viste? Cuando adquirís una profesión y Ujú. es como tentador al principio. Sí. Adquirís un montón de terminologías y demás, y bueno, me di cuenta un día que estaba hablando difícil y no me gustó. Entonces ahí empecé un nuevo camino de intentar simplificar las cosas y simplificar los conceptos. Entonces, Ujú. me voy a adelantar un poquito y lo Sí. que voy a decir que la aceptación es decir que sí. Ok. ¿Ok? Es tan simple como eso. Es tan simple como eso y es difícil. Es muy difícil porque requiere un montón de cosas y bueno, a medida que avancemos lo vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Sí. Pero en Sí, sí, sí. principio, ¿qué es lo que nos está desafiando y particularmente en este momento? Eh, y que nos pega en la aceptación, o que requiere aceptación y por ahí nos Sí. cuesta a todos porque estamos en este momento, eh, la característica de estos tiempos es que estamos todos embarcados en la misma, Ujú. en la misma y una complicada y Una pesada. complicada, sí, claro. Sí, nos pesa bastante porque es un cambio que nos sacudió todas nuestras estructuras y hasta las rompió directamente, fue a los cimientos. Entonces, como que está fuertemente desafiado el concepto de alguna manera de aceptación y queda chiquito decir concepto, ¿no? Me da la Claro. sensación. Sí, sí, me Pero parece como que tenemos como que hablar de la aceptación como algo un poco más profundo que implica de parte nuestra algo que tiene que ver con la transformación. Yo creo exacto. que viene más por ese lado, ¿no? Por eso el título de esta charla que te propuse y construimos, que tiene que ver con la Ujú. aceptación como llave de transformación. Y por Sí, ahí cuando pero decimos, ¿qué significa transformación? ok, Porque ahí vamos, pero es como más profundo eso. antes me gustaría hacer una distinción respecto a la llave, porque la llave, si yo digo llave, ¿vos qué te imaginas? Una puerta, Una puerta, una ok. cerradura. Ok, a mí me pasó lo mismo, hasta que ayer en un momento estaba pensando y digo, pará, hay una herramienta que se llama llave también, Mm. o varias, llave inglesa, llave de tubo, llave, ok. Sí, Entonces, sí. la aceptación también es una herramienta que nos permite transformarnos. ¿Qué es transformación? Bueno, antes de hablar de transformación, lo que te quiero proponer es hablar de transformación y cambio y hacer la distinción ahí, porque a veces, Dale. y hasta yo estuve muy confundido respecto a eso durante unos años. Eh, el cambio tiene que ver con lo externo, y permitime ponerlo entre comillas acá. Y Ujú. ahora vamos a ver por qué. Pero en principio vamos a tomarlo, vamos a ir de a poco, vamos a tomarlo como algo Vamos de externo. a Es decir, poquito. el cambio nos ocurre,
podríamos decir, desde una mirada rozando la victimización, pero la realidad es que el cambio nos ocurre, estamos ahí haciendo lo nuestro como todos los días y de repente viene el cambio y nos desafía. Sí, que te sacude. Exactamente, nos sacude. Ojo, puede ser un cambio que nos entusiasme, ¿ok? Porque puede ser un cambio para mejor. Pero vamos al cambio que duele. Porque incluso el cambio que es hasta para mejor va a requerir de nosotros cierta transformación. Porque por algo es cambio, está fuera de lo habitual. Entonces va a requerir cierta transformación y va a requerir cierto dolor en el camino. Pero en principio nos entusiasma, es de los cambios que nos entusiasma. Ahora, la transformación, perdón, el cambio es externo, dijimos, ¿no? ¿Qué ejemplos se te ocurren de cambios? Y bueno, por ejemplo, un cambio externo, bueno, ahora nos está sucediendo un cambio externo, ¿no? Algo que vino de afuera, que nos sacudió y que estamos todos como en la misma, pero puede ser algo más chiquito, puede ser, no sé, me quedé sin trabajo, por ejemplo. Y es algo que yo no lo manejé. Enorme, ¿no? Pero digo, uy, se te frizó la imagen. Sí. Voy a sacar plata al cajero y no hay. Claro. Entonces, sí. Ok, y de esas cosas nos pasan todos los días. Entonces todos los días estamos expuestos a cambios, que es todo aquello que está fuera de nuestros planes. ¿Sí? Ahora, la transformación tiene que ver con algo interno, y es decir, la transformación va a ser todo aquel cambio que nosotros sí podamos manejar y que podamos gestionar. Sí. Y cuando hablo de gestionar, estoy hablando de, bueno, echar mano a ciertos recursos necesarios, aprender ciertas cosas, pedir ayuda y demás, que eso también vamos a especificarlo un poquito más, vamos a profundizar un poquito más adelante. Pero primero la distinción entre cambio y transformación. ¿Sí? Son dos cosas que, si bien estamos hablando de prácticamente de lo mismo, pero está puesto en dos espacios totalmente diferentes y uno está fuera de nuestro control. ¿Y por qué crees que hay tanta resistencia? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar esos cambios, no? Porque está fuera de nuestro control. Maldición. Sí, maldición. Claro. No lo puedo controlar. Justamente ese es el tema. Y una de las cuestiones, mirá, cuando empiezo con este camino, uno de los desafíos más grandes con los que empecé a trabajar en mi transformación tenía que ver con esto. O sea, mi mirada siempre estaba puesta en el mundo contra mí. Claro, la victimización, claro. Tratar de correr una pared de concreto con mis propios medios. ¿Lo intentaste alguna vez? No, imposible, pero digo, es normal también, son emociones normales que aparecen ante el cambio. Lo primero primero hay una resistencia al cambio y hay como una sensación de angustia y hay empiezan a aparecer un montón de otras cosas que bueno, que son humanas, que nadie es, viste, no somos todos, no estamos todos muy iluminados como para decir, ay, no, el cambio a mí no me afecta y lo puedo controlar. Si hay algo de lo cual tenemos que ser conscientes es de que somos aprendices hasta el día que dejamos de respirar. Claro, estamos siempre aprendiendo. O sea, acá no hay un lugar donde podamos decir llegamos. Entonces estamos siempre expuestos a estos desafíos. El tema es que en el camino personal y particular de cada uno de evolución de ir aprendiendo a manejarnos de manera cada vez más efectiva. Entonces hay ciertas cosas que ya nos vamos curtiendo y las vamos manejando como más rápido y con menos dolor. ¿Sí? Claro. El tema es que eso lo hacemos a los palazos limpios normalmente. O sea, aprendemos a los golpes. Claro, está bueno abrir estos espacios justamente ¿para qué? Para que podamos tener más información de cómo funcionamos, sobre todo a nivel biológico, porque, a ver, las emociones tienen que ver con una respuesta biológica. ¿Sí? Ahí vamos a ir a eso, no quiero irme por las ramas, pero... Gonzalo pone, yo hace 33 días que me resisto, pone Gonzalo. Okay. Y sí, claro. Hace 33 días que me resisto. Eso habla de mucha fuerza. Ahora, tratar de correr una pared de concreto con nuestras propias manos. Claro, no. Vos que trabajás con el cuerpo, ¿qué es lo que
pasar con nuestro cuerpo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Es como el cuento de tener un vaso de agua en la mano, no pasa nada. ¿Cuánto pesa? Nada. Tenelo 3 horas en la mano. Claro, no, pero aparte el cuerpo también ofrece una resistencia en este momento mayor. Okay. Hay un tema de resistencia física también, de todas estas emociones que nos están transitando, nos producen un montón de otras cosas, porque producen tensiones, producen malestares físicos, dolor de estómago, angustias, taquicardias, o sea, físicamente hay una manifestación muy clara de esa resistencia en un montón de gente, ¿sí? No es solo a nivel emocional y mental. No pasa todo acá arriba, ¿no? Lo que no resuelvo acá arriba lo traduzco en otra parte. Y sobre todo el temor, que no es más... A ver, el temor tiene que ver con... La raíz del temor es la ausencia de amor. Y si hablamos de luz y oscuridad, la oscuridad en realidad no existe. Existe luz o no hay luz. Entonces, el temor tiene que ver con ese espacio en donde nosotros no le podemos poner amor a nuestra respuesta ante el cambio. Entonces, ¿qué pasa? Ante el temor, ¿qué es lo primero que me sale como reacción? Y tratar de frenar el cambio. Claro. Y el cambio es una bola enorme, es imposible de cambiar, pero sin embargo, no lo podemos frenar. Sin embargo, tratamos de hacerlo y en eso se nos va un montón de energía. Entonces, lo primero es entender, como decís vos, Lau, sabiamente, es humano esto. Es humano, obvio. Ahora, cuanto más conscientes seamos de eso, más rápido podemos salir de ahí. Vos explicabas la otra vez, porque Ezequiel está en su página, en su YouTube, hace permanentemente webinars y hace clases y trabaja con el coaching desde este aspecto. Y la otra vez me invitó a participar de uno que estuvo súper interesante, por eso, y eso disparó esta charla y este tema también. Y vos hablabas de que vivimos como en una montaña rusa emocional, ¿no? Entonces, ese concepto de estas emociones de picada, ¿no? De miedo, de angustia, de tensión, ¿cómo voy amesetándolo? ¿Cómo voy transformándome? Porque en esta transformación yo necesito que esa primera emoción humana que me apareció, que me salió, que explotó, en algún momento me permita hacer un trabajo interno y transformarlo en otra cosa, ¿no? Y empezar a pensarme desde otro lado. Exacto, tal cual, es empezar a pensarme de otro lado, pero para poder empezar a pensarme, tengo que empezar a mirar para adentro. El primer fenómeno biológico humano que podemos distinguir, que es el de la percepción. Para empezar, no podemos percibir dos cosas al mismo tiempo. Pero pará, el multitasking, si yo voy manejando y mandando mensajes, no es lo primero, mismo, claro. mal. Segundo, el multitasking es una ilusión de que estamos haciendo dos o más cosas al mismo tiempo. En realidad el cerebro es tan rápido que lo que hace es switchear entre varias actividades, pero cuando estamos tocando una, las otras no. O sea, cuando estamos poniendo el foco en una, entonces para mirarme, para pensarme, para reflexionar y para empezar a escuchar, a ver cuáles son las señales de lo que me pasa a mí respecto al cambio, que puede ser distinto, diferente a lo que le pasa a Laura, a lo que le pasa a Sofía o a Carlos. ¿Okay? Para hacer eso tengo que dejar de poner la mirada en el cambio. Eso tiene que ver con lo que cada uno traiga de back, ¿no? Porque digo, mi mirada frente a ese cambio, a eso que me sacudió, tiene que ver con mi historia personal, es mi mirada, y a mí no le está pasando lo mismo que a otro. Podemos compartir ciertas emociones, y el que quiera puede poner en el chat, por ejemplo, qué emoción está transitando, ¿no? A ver si estamos todos más o menos en una sintonía similar, porque estaría bueno que nos cuenten, estaría bueno que nos cuenten qué emociones están pasando y qué emociones están transitando en este momento, ¿no? A mí, por ejemplo, en lo personal, desde mi mirada, que en este momento tenía que ver con cuestiones personales, laborales y qué sé yo, la primera sensación fue, ¿y ahora qué hago? ¿Y para dónde voy? ¿Y cómo trabajo? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago lo otro? ¿No? Como una sensación, ¿cómo me alimento? O sea, una sensación que tenía que ver con la subsistencia, ¿no? Con emociones base de supervivencia. Después empezaron de a poquito a trabajar, gracias a tu webinar. Pero me hizo pensar un montón, me hizo llevar la mirada más hacia adentro y empezar a cuestionarme, ¿no? Bueno, a ver,
por qué lo estoy mirando de esta manera, qué herramientas tengo, qué herramientas no tengo y para dónde voy. Pero digo, a todos nos pasa diferente. A mí también, porque hacer esto a mí me permite dar un paso más o subir un escalón para mirar un poco más claro, me permite también hacer ese ejercicio. No es que yo les doy esto a los demás, sino que es un ejercicio que cuando lo hago yo también reflexiono, y eso es una de las cosas que más me gusta y me apasiona de este laburo. Un laburo que se desplomó, porque yo, como sabrás, doy cursos presenciales, daba. Acá Gaby pone, mira, Gabriela pone todas las emociones juntas como estar adentro de un lavarropa, dice. Exacto, bien. Claro. Bueno, el lavarropas es lo que, la imagen del lavarropas es como muy significativa también, es dónde está el piso, dónde está el techo, dónde están las paredes. Es como cuando te tirás a la pileta, viste, y de muy alto y vas girando así, o te revuelca una ola en el mar y no sabes dónde está el piso. No sabes dónde está, claro. Esa sensación de no tener piso es horrible. Totalmente. Es humano sentirse muy mal con eso, lógicamente. Vamos a darle, si vamos a hablar de aceptación, vamos a empezar por decirle sí a todo esto. Sí, estoy enojado, no puedo controlar, como dice Gonza, como dice ¿quién era que decía recién? Se me fue. Gabriela recién decía esto que... Gabriela, ok, me siento en un lavarropas. El proceso de lo que es en gestión de cambio, que es algo que trabajamos en las empresas y que me pareció muy piola poder llevarlo al plano personal, porque lo veo muy, muy útil. A ver, hay una curva del cambio que es un proceso natural por el cual pasamos todos los seres humanos. A mí me gusta llamarle la montaña rusa, porque ¿te acordás de la montaña rusa de emociones? Sí, ¿no? Exacto. Ok, es una montaña rusa de emociones. Primero baja en picada y es vértigo y demás, y después tenemos que ver qué hacer para subir lo más rápido posible, y eso lo vamos a ver. Pero lo primero es esto. Acá hay alguien que escribió bastante. Sí, Ana estaba escribiendo. Sí, dice, temor por lo que vendrá, a veces en cuanto a la salud y al trabajo, a veces frustración, a veces feliz por estar con mi hijo y mi esposo los tres, todo junto. O sea, como que pasamos de estados de euforia a estados de angustia. Es esta montaña rusa, ¿no? Es como, wow, caigo en picada. Contaba un amigo, trabajé todo el año pasado para esto, trabajé para esto otro, trabajé todo caído. Pero de repente estoy comiendo dulce de leche del tarro con mi hijo, y bueno, es como que, ¿me entendés? Es eso. Y la montaña rusa, vos trajiste el otro día en una conversación que tuvimos esto de la trama de la tela, ¿no? El hilo que sube y después baja y sube y baja. Exacto. Y se va entramando. Bueno, esta no es una montaña rusa esta cuarentena, son un montón de montañas rusas chiquitas. Son un montón, claro. Nuevos. Pero además en esa trama, digamos, si uno ve la trama de una tela, ¿no? Que pasa un hilo por arriba, no por abajo, en una trama de una tela o en un tejido, estamos todos entramados en esa misma tela, ¿no? Es como que de alguna manera u otra todos nos relacionamos, todos estamos en contacto, todos de algo, en alguito chiquitito, ese hilo te toca, ¿sí? Y a veces es esta sensación de la emoción, ay, estoy bárbaro, me está yendo re bien, qué sé yo, y de golpe algo me sacudió, wow, voy por abajo. Pero es como esta conciencia de que cuando estoy por debajo, en algún momento vuelvo a estar por arriba, y cuando estoy arriba voy a volver a estar abajo. Entonces, si uno empieza como me parece, a ver la vida misma, ¿no? Digamos, si uno empieza a ver este trayecto de la vida como una serie de cosas que uno, a medida que van sucediendo, las va a tener que resolver y va a tener que tomar decisiones permanentemente, me parece que por ahí también el tema. No es que ya decidimos una vez y listo, la vida fluye por una corriente continua sin ningún inconveniente. Es que ese pensamiento mágico proviene del temor, y es decir, cuando la respuesta es desde el temor, es querer controlarlo todo y que sea todo arriba. Y en realidad la vida no es así. Entonces ahí la aceptación tiene que ver con tomar la vida como es. Es un subir y bajar, y ese subir y bajar, a medida que se va desarrollando, nos permite aprender nuevas cosas, incorporar nuevas herramientas y demás, y aprendizajes, ¿sí? Y como decía Cari, la frustración tiene que ver con eso, es decir, intento controlarlo y no puedo, intento controlarlo y no puedo. No existe el control. En algún momento me voy a dar por vencido, ya me estoy hinchando,
¿sí? Eso es un poco la frustración. Entonces, ok, yo lo que te propongo es primero mirar la bajada, esta caída o esta bajada de la montaña rusa, y ver qué nos pasa ahí. Y es esto que está trayendo la gente, son todas estas emociones negativas, uso las comillas de vuelta, porque en realidad no existe tal cosa como una emoción negativa. Todas estas emociones se disparan por algo que vos dijiste, que tiene que ver con la historia de cada uno, que determina la manera de mirar nuestro mundo. Es decir, hay más de 7.000 millones de mundos diferentes, porque hay más de 7.000 millones de miradas diferentes. Exacto. Cada uno tiene una historia única, pero no solamente una historia. Estamos inmersos en una cultura, ¿sí? Determinada. Hay una cuestión de contexto, formación, educación, que son dos cosas diferentes: formación escuela, educación casa, religión, amigos, experiencia de vida. Todo eso hace que nosotros vayamos formando una manera particular de ver las cosas. Creemos en algunas cosas, en otras no. Y eso va determinando juicios, principios, valores. Son como un montón de filtros, y nuestra mirada es a través del mundo, es a través de esos filtros. Pero en un momento te dije, vamos a desafiar esto del objetivo de poder observar un mundo afuera, separado. En realidad biológicamente estamos imposibilitados de ser observadores objetivos del mundo. No es que allá afuera hay un mundo y yo, bueno, acá. El mundo que estamos percibiendo forma parte de nosotros. Es como que somos una misma cosa. Ya lo decían, culturas milenarias ya esgrimían este pensamiento. Bueno, biológicamente está demostrado que es así. Y uno de los que lo demostró es un biólogo chileno, Humberto Maturana, que es un gran referente del coaching ontológico. Y entonces lo demostró en el laboratorio. Ok, entonces esto nos da la pauta de que el mundo que estamos percibiendo, si es horrible, es porque tiene que ver con nuestra percepción, no con... Claro. Qué horrible está pasando, qué está pasando adentro para que nuestra percepción sea de esa manera, ¿no? Exactamente. Eso que está pasando afuera, entre comillas, en realidad es lo que está pasando dentro mío. Y esto es clave, porque es una excelente noticia, porque quiere decir que nosotros podemos cambiar nuestro mundo. Claro, ¿y cómo llegamos, digamos, acá pregunta sabiamente, Gonzalo dice, ¿se pueden cambiar los filtros? Eso estaría bueno. Claro, ¿cómo llegamos a transitar de esa primera emocionalidad negativa a tener por lo menos una proyección hacia una aceptación, ¿no? ¿Cómo logramos ese pasaje? Ok, en principio entender esto, entender que todas las emociones que estamos sintiendo tienen que ver con estos filtros que dice Gonzalo, y que sí los podemos cambiar. Si yo creo que la vida, para conseguir las cosas en la vida, es sangre, sudor y lágrimas, o es sacrificio, o es a costa de, ¿sí? Y es pasarla mal ahora para pasarla bien después, todo lo que voy a hacer va a ser en esa dirección. Ahora, si no me cansé lo suficiente de darme la cabeza contra la pared con esa creencia, digamos, en algún momento me voy a romper. O rompo la creencia o me rompo yo, no hay otra. Entonces, desafiar esas creencias que ya entendemos que no nos están funcionando y no nos están sirviendo, no nos están siendo útiles, como por ejemplo la tendencia a controlar lo que no puedo controlar. Pero para el control es malo, es bueno, ninguna de las dos cosas. Si lo pones en algo que no lo podés cambiar, te rompes. Si lo pones en algo que sí podés cambiar, entonces ahí vas a poder empezar a traccionar y avanzar. Ahora, todas estas emociones, como por ejemplo que aparecieron con la cuarentena y todos estos desafíos, la negación de salir a la calle igual, de no ponerme de barbijo y hacer mi vida normalmente, porque niego todo esto, o quedarme en mi casa llorando, o la agresividad, todas estas reacciones son bien humanas y tienen que ver con estar percibiendo peligro, percibir que todas las oportunidades que había para nosotros ahora no están, se vieron interrumpidas, sensación de injusticia,
todo Sí. esto que nosotros miramos no tiene nada que ver con el cambio, sino que tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros con el cambio. Entonces, si podemos Ujú. empezar a operar en nosotros, en ese aspecto, y entender, por ejemplo, que yo siempre digo, la vida no es justa. Lamentablemente la vida no es justa. Ahora, por suerte, la vida tampoco es injusta. La vida es. Entonces, el sentimiento de justicia que traemos desde muy chiquititos, ¿sí? Cuando le dieron una galletita más grande a mi hermano que a mí, me dieron la mitad, no sé qué, ahí arranca todo. Ujú. Digo, si nos paramos en eso, va a venir el enojo. Claro, ¿Sí? Si nos paramos en la interrupción de las oportunidades, va a venir también el enojo. ¿Ok? Entonces, y si, como decía, no me acuerdo, Gaby o Anita, si, Gaby, intento controlar algo que no puedo, y en algún claro, momento me va a frustrar. Entonces, lo que va ocurriendo es que las emociones, lo que tenemos que entender, yo decía, no son ni buenas ni malas, son respuestas a estas opiniones o juicios que nosotros emitimos acerca del cambio. Entonces, si claro. los juicios son negativos, son de pérdida para mí, son de peligro, ¿sí? O de exposición de nuestra identidad pública, por ejemplo, que la vergüenza dispara la vergüenza. Todas estas emociones son disposiciones para la acción. Desde ese lugar voy a hacer lo que hago. Desde el enojo no me salen las cosas, no hago lo mismo que desde la alegría, o desde la vergüenza, o de la gratitud. ¿Se entiende? Hay algo ahí interesante porque vos hablabas recién decías esta cosa de la pérdida, ¿no? Entonces, en la aceptación también implica que tengo que aceptar que de repente hay una pérdida de algo. Sí. Por ejemplo, la otra vez cuando charlábamos era, suponete, no sé, perdí una oportunidad de trabajo, o perdí una herramienta que en este contexto ya no me sirve, ¿no? Como aceptar que hay algo que en esto que tengo que resolver no me está sirviendo porque no es la herramienta adecuada. Bueno, ¿tengo otra o tengo que aprender otra? ¿No? Es como, Ok. me parece que el concepto de la pérdida es importante también. A ver, es importantísimo y es parte de la aceptación y es clave. Aceptar, yo te dije que para mí aceptar es decir que sí, ¿no? Sí Ujú. desde las entrañas, ¿no? Sí. Entonces, Claro. acá quiero distinguir una cosa entre aceptación y resignación. Resignación también es aceptar, ¿eh? Pero aceptar Sí, bajo pero no es lo protesta. mismo. Claro, no es lo mismo. Bajo protesta. Entonces ahí la verdad es que no estoy queriendo asumir las pérdidas tampoco. Claro, pues si me Hacer resigno, claro, si me resigno estoy diciendo, bueno, listo, esto es lo que hay, no hago más nada, que reviente todo y ya está. quedo en una ¿No? Es energía, como, quedo en un lugar de inacción o de claro, incapacidad para responder porque en realidad es bajo protesta, o sea, me sigo negando. O sea, actúo en consecuencia del cambio, pero me sigo negando. Y esto lo vemos mucho en las empresas donde un maestro mío decía, Marcelo Cris, que decía el IDA, ¿no? Ocurre el IDA, la ingeniería de aparentar. Hago de cuenta claro. que sí, dale, vamos todo con el cambio, adelante, sí, me doy vuelta Y y en el ¿sabes qué? fondo nada. Claro, A mí me vienen con esto, con lo otro, ya hace 20 años que hago las cosas así. Bueno, exacto. hay que tener mucho cuidado con esto, porque justamente es clave para poder torcer la curva y empezar a subir. Y a subir con otra emocionalidad diferente, que es la emocionalidad que nos abre oportunidades. Pero para eso tengo que decir Ujú. sí. A lo que no Claro. podemos controlar es así, a lo que es. A lo que sí podemos controlar y podemos modificar y Ujú. hacernos cargo de eso desde una actitud protagonista. Ahí es cuando hablo de liderazgo, que el liderazgo es hacer que las cosas pasen. Ocuparme Claro. de hacer que las cosas pasen. Y lo que no puedo hacer solo es pedir ayuda. Entonces, es decirle sí a pedir ayuda, a preguntar, a comunicarme con los demás de manera sana y efectiva, a Ujú. hacer un trabajo de autoconocimiento y saber y empezar a identificar para cuáles son las creencias que ya no me sirven más, para qué las sigo Claro. sosteniendo. Si no sirven en este contexto, muy lindas estuvieron en su momento y gracias por todo. Le damos una Claro. palmadita en la espalda y la dejamos ir. Exacto. Ser consciente de nuestras emociones también. Y ser consciente que nuestras emociones son respuestas que provienen de nuestro juicio, que provienen de nuestra manera particular de mirar el mundo. Entonces, es decirle sí también a lo que ya no está más, a lo que perdimos. Lo que perdimos no está, Claro. se fue. Chao. Implica dolor y implica un proceso de duelo.
¿ok? Sí, Acá claro, yo cierto. no estoy diciendo, bueno, vamos a ver el lado positivo de las cosas, porque No, eso no, 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 porque tampoco es un positivismo absurdo, tampoco es esta exacto, cosa de, ay, está todo bien, vamos todos adelante, no sé, porque no es un positivismo absurdo, porque todos tenemos que reinventarnos en un contexto completamente distinto y implica un esfuerzo también, ¿no? Digamos, implica un esfuerzo claro, de ponerle cuerpo, ponerle corazón, ponerle la cabeza y vamos para adelante. coraje. Pero Alguien dijo desde, alguna vez, soy exacto, malo de memoria para estas cosas, me lo tendría que anotar en realidad, pero alguien dijo una vez que un acto un gran acto de coraje, uno de los mayores actos de coraje es transformarse uno mismo, porque es ponerse frente al espejo y empezar a hablar con el tipo que evitamos todos los días, porque para opinar de lo que hacen los demás es la más fácil, claro, esa, ¿sí? O claro, aconsejar y demás. Pero al que le escapamos normalmente es al que está en el espejo toda la mañana, ¿viste? Y rapidito. tal Entonces cual. requiere mucho coraje empezar a mirar hacia adentro y Viste empezar que a sí, observar, te digo, en el Feng Shui, viste que dicen en el Feng Shui que no pongas un espejo en la entrada. Yo digo, no es solo por la energía que a lo mejor rebota cuando abrís la puerta, viste que no te dejan poner un espejo en la entrada de la puerta, ajá, entonces así no se va la energía por la entrada. Yo digo que no es para eso, es para que cuando llegás del laburo no ver la cara de chopelota que tenés y enfrentarte con esa cara, ¿no? Es como que cuando te vas a trabajar todo muy lindo, te ves en el espejo, te ves divino, cuando volvés es el problema. Pero más allá del chiste, digo, en esta cuestión de la aceptación, entonces nosotros podemos decir que si yo vengo en una curva descendente, emocional, donde veo todo medio, donde estoy en esa etapa de lucha, de conflicto, qué sé yo, entro en una etapa de aceptación que tiene que ver con todo esto, con el coraje, con animarse, con buscar herramientas nuevas, con evaluar qué tengo, qué no tengo, cómo sigo, qué sé yo. ¿Qué pasa cuando la curva, digamos, cuando paso ese proceso de aceptación, en qué se transforma esa curva, ¿no? okay. ¿Cómo sigue la cosa? No nos olvidemos de exorcizar esas emociones también, también decirle sí a esas Sí, sí, emociones. porque después se van a otra parte, Exacto, ¿no? exacto. Uh-huh. Y abandonar esa, esa tendencia o esa tentación de aparentar que está todo bien. Mirá, lo que Y viene después de perdóname, hacer. Sí, perdón, antes de seguir con eso, ¿cómo yo puedo esas emociones que quedan en mi inconsciente, porque a lo mejor yo las resuelvo de palabra, ¿no? Ay, bueno, está todo bien, sigo adelante, qué sé yo. Esas emociones que quedan en mi inconsciente, en el disquito rígido, ¿cómo yo las puedo trabajar desde otro lado? Las pongo en palabras, las expreso bien, de otra buenísimo. manera. ¿Cómo saco esa emocionalidad que me queda dando vueltas, generando cortisol en mi cuerpo, generando, Exacto. viste, otras cosas que Distrés, después se complican? Exacto. provocando distrés. Y el distrés, Provocando distrés, totalmente. si lo acá, lo engancho, aprovecho para enganchar con otra cosa que quedó ahí un poco en el camino que tiene que ver con, ojo, porque todas esas emociones son naturales y todo bien, pero nuestra cabeza, la parte racional, es muy poderosa. Y en Uh-huh. cuanto nosotros le ponemos una mirada a esas emociones, o sea, nos quedamos enganchados desde lo racional, ¿sí? Sí, Con esas emociones, es el estrés natural que producen las emociones como una respuesta rápida, se transforman en estados de ánimo. ok. Y el estado de ánimo es como la música de fondo, ¿viste? La música de fondo cuando en algún laburo, no sé si tuviste, o subís el ascensor muchos Sí, pisos, sí, sí. la escuchaste los dos, tres primeros pisos y después no... pero está. Pero No lo está, identificás más, claro. pero está ahí. Entonces, ojo con eso, porque en quedarnos enganchados y producir estos estados de ánimo lo que va a hacer es perjudicarnos desde el punto de vista de la salud, ¿sí? Uh-huh. Porque vamos a seguir segregando todas estas hormonas y demás, y dándole al Sin una cuerpo la respuesta, señal. claro. Exacto, al cuerpo le seguimos dando la señal de que hay que luchar o que hay que seguir huyendo o que hay que esconderse o que hay que paralizarse, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces no hacemos nada porque estamos todo el tiempo paralizados y eso tiene que ver con una Uh-huh. cuestión de quedarnos enganchados en esas emociones. Sí. Bien, ¿cómo podemos hacer? Bien, para completar Para no este quedar trabajo. enganchado, dice Ana, por ejemplo, acá, para no quedar enganchado en esas emociones. ¿Cómo lo La, saco? si yo me muero ahora, primero se te complica el vivo. Segundo, No me jodas. si viniera alguien y me hiciera una autopsia acá en vivo,
nadie de ustedes podría ver una emoción dentro de mi cuerpo, ¿sí? Claro. Entonces, la emoción se manifiesta ¿cómo? A través de nuestras palabras, ¿sí? Cuando decimos estoy enojado, estoy angustiado, aunque no le peguemos mucho con la emoción y con el nombre, pero algo estamos queriendo decir. Y la otra es con el cuerpo, ¿viste? Entonces, ¿cómo puedo intervenir en las emociones si en realidad, digamos, no las tengo materialmente, las emociones en sí? Bueno, a través de justamente estas materializaciones, terapia, coaching y demás, para la parte lingüística y racional, y para la parte corporal, yoga, por ejemplo, que vos trabajás mucho con eso, y hay un montón de disciplinas más, salir a caminar, salir a correr, andar en bici, hay lugares donde vos pagás, y entrás y rompes cosas, ¿viste? Entonces la gente va y se descarga ahí. Entonces y eso es corporal. Entonces, como somos una coherencia, no podemos estar felices, ¿no? Estoy muy feliz. Claro. ¿A quién le crees? ¿A lo que te digo? Sí, le creo a la cara, ¿no? A la cara, claramente. Porque el cuerpo comunica mucho más que las palabras. Las palabras comunican muy poquito. Comunica más los gestos, lo corporal y el tono. Entonces, una manera, esto es doble vía, y como es una coherencia, yo puedo intervenir tanto en la palabra, en lo lingüístico, como o sea, en lo racional, en el psiquismo, y en lo físico, en lo corporal. ¿Sí? Sí. Entonces, esto de hacer ejercicio, de hacer yoga, de no perder eso, aunque estemos encerrados en nuestra casa, nos va a permitir por lo menos no estar encerrados mentalmente. Sí, yo digo, el que tiene una herramienta, suponete, no sé, una persona que pinta, una persona que escribe, una persona que es músico, ¿verdad? Tiene una vía de canalización clarísima de dónde volcar esas emociones que lo están transitando. Ahí es súper claro cómo uno puede sacar del inconsciente esas cosas que, bueno, listo, nada, estoy triste, estoy angustiada, no quiero que me quede adentro, y escribo, pinto, hago, bailo, no sé, miles de otras cosas que son de expresión inmediata. Pero digo, el que no tiene a lo mejor esas herramientas o habitualmente no se dedicó a escribir o no, qué sé yo, más allá de lo físico, ¿qué otras cosas podría hacer que no sea practicar yoga, suponete? ¿Qué puede hacer para decir, bueno, nada, expreso, no sé, me encierro en el baño y pego un grito, qué sé yo? No sé, como que... A ver, y eso tiene que ver con con permitir la descarga, digamos, inmediata, lo inmediato de la emoción. La emoción Porque eso tiene que ver con el distrés, digo, si yo no lo expreso en el momento, eso es lo que queda en el cuerpo. Sí, la respuesta de huida del cuerpo es para el peligro. Ojo con esto, porque, a ver, la emoción es una respuesta muy rápida, o sea, se desata en 0,12 segundos, creo, y se desarrolla en el término de 6 segundos. Listo, ya está. O sea, ¿viste estos documentales donde el león persigue la gacela Claro. y la zafa? Exacto. Está tomando agua como si nada hubiera pasado. Ya está, no se queda enganchada racionalmente la gacela en no, y mirá si me moría, o mirá si me arrancaba una pierna. Claro. No sé, eso, zafó, listo, sigue haciendo su vida, ¿sí? Porque claro. tiene esa posibilidad solamente, la de emocionar, punto. Los 6 segundos se terminó la emoción y a otra cosa. Entonces nosotros tenemos la otra, la de quedarnos enganchados. Claro, de seguir tiqui con la maquinita. Exactamente, es una herramienta muy poderosa, o sea, el cerebro racional es muy poderoso para esto también, o sea, para crear y también para engancharnos y autodestruirnos si queremos. Pero, a ver, lo que te quería decir es que acá, ojo con esto de me descargo, porque necesitaba descargarme y no me dio las consecuencias. Una cosa es, uno de mis hijos está por cruzar la calle imprudentemente, viene un auto, le pego un grito que se da vuelta a todo el mundo, o lo agarro de los pelos. ¿Sí? Esa no es mi manera de educarlo, pero ¿sabes qué? Le tengo que salvar la vida. Entonces ahí cabe la reacción. Ahora, cuando yo tengo enfrente una persona que no tiene nada que ver, sí, ponele, tiene que ver, pero si yo no puedo, y esto es inteligencia emocional, es decir, es reprimir el impulso cuando va a ser algo destructivo. O sea, por eso digo, ojo con esto. Y para reprimir ese impulso, bueno, acá donde, si no podés, tenés una gran oportunidad para aprender nuevas maneras. Si no tenés a mí, por ejemplo, bueno,
tenés para aprender, podés rezar, podés hacer yoga, podés Sí. respirar, podés hacer meditación, podés hacer lo que te... A mí, por ejemplo, hay gente que llama para, suponete, para tomar clases de yoga. Entonces, sobre todo me pasa con los hombres, que dicen, no, bueno, pero yo necesito descargar y necesito ir a correr y necesito... Bueno, está buenísimo descargar. ¿Cómo recargas después? Y se te quedan mirando, ¿viste? ¿Y pero cómo recargas otra vez tu energía? Porque la descargaste toda, te fuiste a correr 5 vueltas al hipódromo, te liberaste de toda la carga que tenías, te descargaste, bueno, ¿cómo te recargas? Y nadie sabe cómo recargarse, ¿no? Entonces, desde el yoga nos recargamos respirando, nos recargamos meditando, nos recargamos practicando. Bueno, es un muy buen punto, porque también, a ver, y esto tiene que ver, la carga de energía, es como cuando enchufás un celular a la noche y lo dejás cargando, tiene que ver con, Claro. en el caso nuestro sería como por ejemplo un concepto de nutrición, ¿no? Exacto. ¿De qué te estás nutriendo? Exacto, ¿y de qué nos vamos a nutrir? Y esta es una gran oportunidad también, porque para muchos se complicó, para algunos se complicó la cuarentena en términos de vincular, ¿sí? O porque no puede estar con ciertas personas, o porque está con ciertas personas. Bueno, y aparecen desafíos, ¿viste? Es un café con 18 cucharadas de azúcar de repente, ¿no? Sí, claro. Es difícil de pasar. Pero lo que quiero decir es que poder ser más conscientes de las cosas que nos nutren y poder elegirlas, no solamente desde la alimentación, sino desde la actividad física, de la actividad mental, de leer un libro, de aprender algo, de hacer ejercicio, de qué tipo de conversaciones voy a tener y qué tipo de conversaciones no voy a tener o no quiero tener, con quién voy a hablar más, con quién voy a hablar menos, ¿no? Claro. Y todo eso tiene que ver con recargarnos también, el descanso. Por ejemplo, con mis hijos no tenemos los mismos horarios acá que 6 de la mañana para ir a la escuela, pero no más de las 10, y horarios para estudiar y demás. Tener una rutina que no nos engañe el cerebro y que nos dé señales de que estamos de vacaciones, ¿no? Claro. Porque la vida continúa, adentro de la casa, pero continúa. Exacto, pero continúa. Entonces tiene que ver con eso, con elegir cómo nos vamos a nutrir para poder cargarnos de energía, ¿sí? Entonces, en todo una cosa que nos... ¿Por qué la curva de cambio primero es descendente? Porque todas estas emociones nos hacen perder nuestra capacidad de respuesta. El enojo, la frustración, la negación, el miedo, la angustia, todas esas emociones, la tristeza, lo que hacen es que nos ponen en slow, ¿viste? Pará, porque hay que atender algo acá que es un peligro. O acá se cortó algo, flaco, y vos tenés que comer, y acá me parece que no va a haber comida. Entonces, por eso es que nos vamos volviendo improductivos en esa curva. Es muy importante que podamos conectar, que podamos hacer el proceso, no negar las emociones, sino hacer el proceso lo más rápido posible desde la aceptación, para poder después subir. Y vos me preguntabas, ¿subir? ¿Con qué emociones vamos a subir? Bueno, claro. Las emociones escalones van a ser la confianza, que tiene que ver con confianza es fe, o sea, con fe, es tener fe en el futuro, ¿sí? Claro, fe en lo invisible también, ¿no? Porque es esta cosa de tener fe en lo invisible. Exacto. Como que me dejo llevar también un poco. Tengamos en cuenta una historia. Pará, yo estuve en este lugar varias veces, no sé si cuarentena, pero estuve en lugares complicados y los resolví y salí como pude. Y hoy tengo más herramientas que ese día. Sí, es reevaluar las herramientas que uno tiene. Claro. Exacto, tener confianza en uno mismo, tener, empezar a conectar con la alegría de lo que sí hay, de lo que sí tenemos, lo que está disponible. Alguna herramienta tenemos que tener a mano como para poder empezar a construir, ¿no es cierto? Flexibilidad. Para la aceptación necesitamos flexibilidad también. Necesitamos ser flexibles. Bueno, es por acá, no, por acá. Y cambiar, cuando hay que cambiar el camino rápido. Entonces, yo creo que todo esto nos pone de frente a esta idea vieja, ¿no? De que uno sigue por el mismo camino toda la vida. Elegiste esto y es toda la vida, voy por acá.
no existe más eso y tenemos que tener la conciencia de que uno puede realmente cambiar de camino las veces que lo necesite y las veces que tenga ganas. Ya lo hicimos, Digamos, todos los que están escuchando, los que están viendo ahora, están participando, en algún momento cambiaron el camino, no totalmente. era por ahí, era por otro lado, entonces está la capacidad, simplemente es desconectar de la negación, ¿sí? Y de la... Se le cortó el audio justo. y empezar a tomar las riendas. Decía también Sí, conectar con el optimismo, es decir, la vida tiene oportunidades para mí, no es solamente malas, hay oportunidades, claro, pero tengo que salir a buscarlas. Entonces ahí la curva sube, ¿por qué? Porque desde esa emocionalidad, desde esa flexibilidad, aceptación, optimismo y demás, empezamos a recuperar nuestra capacidad de respuesta. exacto. Y Nos damos empezamos a cuenta que recuperar, somos capaces de un montón de cosas. exacto, y empezamos a recuperar nuestra efectividad, empezamos a aceptar y hasta poder adoptar el cambio, por eso digo, esta es la llave de transformación, de la aceptación, para Sí. finalmente adoptar el cambio de manera exitosa. ¿Y cómo es de manera exitosa? Llenándonos de plata. No, ojalá. Pero digo, Ojalá. vamos a decir, ok, esto es la nueva normalidad. Esto es lo normal ahora. Claro, ¿Y después de eso qué? No sé. no sé. Nos quedan unos 10 minutos, más o Ok, menos. Me gustaría que el que quiera hacer alguna pregunta se mande por el chat, así aprovechamos para contestar algunas cositas. Creo que no nos yo quedó nada en el tintero, ¿no? no, está buenísimo abrir. Yo quise eh, mirar un poquito a ver si había alguna pregunta, pero no sé si vos pudiste. No, por ahora no, pero bueno, abrimos el juego a alguna pregunta, si alguno quiere Pusimos preguntar una que dice algo. planas de viaje, que yo la conozco, vale, gracias por Sí, estar. Dice un océano lleno de olas. Hace poquito escribí sobre sí, liderazgo líquido. ¿Y basado en qué? Basado en que hace tiempo ya el mundo nos viene dando señales de que se terminaron las estructuras, se terminó lo claro, seguro. Mi viejo laburó 44 años en Banco Nación. Ni loco, ¿entendés? Hoy no existe más eso. ese mundo de lo seguro, de lo previsible, de lo estable, se acabó hace tiempo. Y nos viene dando señales del mundo y medio como que no acusamos recibo la mayoría. Mm, Este coronavirus, bienvenido sea por un lado, porque es un gran cachetazo. Entonces, sí. queríamos un liderazgo líquido, es decir, con una gran capacidad, esto de protagonizar, con una gran capacidad de adaptación y Acá Gaby flexibilidad. pregunta, por ejemplo, Sí, ¿aceptar tiene que ver con permitirse? sí, ¿Aprender cosas nuevas? Pregunta Gonzalo también. sí. Permitirse también sentirse muy mal, sentirse decepcionado, sentirse enojado, Ujú, y también permitirse sentir que hay oportunidades. claro, El mundo no es injusto ni justo, es lo que hay disponible. es lo que Entonces, toca, con claro, eso hacer lo mejor que podemos. Sí, es permitirse, exactamente. sí, claro. Sí, aprender nuevas cosas, dice Gonzalo, Sí, en este totalmente. momento de ayuda. Sí, todos tenemos que aprender miles de cosas, todas nuevas, ¿no? Es como que abrir la cabeza a nuevas formas de trabajar, a nuevas formas de relacionarnos. Y también en digamos, en esta cosa, por ejemplo, virtual, que ahora nos vemos acá por la camarita, yo digo, también hay una cosa en la virtualidad y en la distancia, también hay una cosa de proximidad. Yo te estoy viendo y me estoy comunicando con vos y te estoy escuchando y te estoy prestando atención. Digo, empieza, me parece, como también a cambiar un poco lo vincular desde otro lado, ¿no? La posibilidad de, vos estás en tu casa, yo estoy en la mía, pero igual me hago un mate y te escucho y charlamos. Eh, Empezamos como a pensarnos desde otro lado. Sí, empezamos como, viste, yo estoy en una silla, digo, me voy acomodando un poquito, empezamos como a acomodarnos en el espacio que tenemos. Uh -huh. No, a mí me tocó esta Sí, silla, vos esa silla, entonces en la que nos tocó y no, es empezar a acomodarnos, empezar a encontrar el lugar o la manera de estar que nos claro, permita empezar a creer para poder empezar a crear también, digo, en este sí, contexto. Porque la manera, o sea,
de vuelta en lo que estábamos creyendo y lo que estábamos creando en consecuencia, se rompió porque se rompió el contexto donde eso era posible. Entonces hoy tenemos otro contexto, ok, ¿en qué tengo que creer hoy para poder crear algo nuevo y no quedarme estancado y penando, ¿no? Por los rincones. Totalmente, totalmente. ¿Alguno quiere alguna pregunta más o vos querés cerrar con algo? A las personas, ¿qué aprendieron en este mes? Yo estoy seguro que algo aprendieron. Algo, mínimamente una cosa aprendieron en este mes de cuarentena. No sé qué te parece. Sí, seguro. Seguro. ¿Alguno quiere contestar? ¿Qué aprendió? Nos quedan 5 minutitos de vivo. A ver si alguno... Yo aprendí un montón de cosas. Estoy a full. Me consta y mi WhatsApp es testigo. Tu WhatsApp explota. Es testigo de tu creatividad. No, pero bueno, seguramente todos aprendimos algo. Acá pone Vir, amigarme con la tecnología. ¿La conocés vos de algún lado? Me suena. Hola, Vir. Hola. Ana pone, muy interesante, muchas gracias. ¿Qué aprendiste, Ana? Estoy aprendiendo a manejar la ansiedad, pone Cris. Cristian, un amigo, también, gracias. Sí, claro. Sí, Vir a decía manejar todo. Con la tecnología, ¿no? El tema de los maestras, ¿no? ¿Cuántas maestras que no están muy con la tecnología, están más en el aula y demás, y están aprendiendo a usar Google Classroom, las videoconferencias, hacer formularios Obvio. en Google? De un día para el otro. Acá Gaby pone, me ayudó, concepto de piso saliendo del lavarropas, pone Gabriela. Disfrutar de la mañana. Y sí, vamos como aprendiendo todos a la marcha, ¿no? Es como una cosa muy, muy del día a día. Y todos los días nos desafían algo diferente y todos los días vivo el día a día, pone Ana. Y sí, es así, es así. Sí. En algún momento Eckhart Tolle iba a tener razón y vamos a tener que vivir el presente. Dejar de estar con la cabecita allá, ¿no? Es como vivir el presente. El día a día, sí. Vivir más el claro, momento. y vos pone lo mismo, vivir el momento. Es así, es vivir hoy. Hoy, a ver, me levanto hoy, ¿qué hago hoy? A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo alguna actividad o creo algo? ¿O cocino? ¿O limpio? ¿O duermo? ¿O medito? ¿O qué hago? Es como todos los días ¿no? Compartir más tiempo en familia, pone Anita, conocernos más, el minuto a minuto. No, es eso, es ir buceando un poquito en el día a día, cómo lo vamos transformando, me parece. Ser maestros. ¿Algo para cerrar que quieras decir? Padres, ser maestros también, un poco. Un poco de todo. Sí. ¿Algo con lo que quieras cerrar y que quieras transmitirle a la gente? Primero un pedido de disculpas porque no me salió la transmisión en vivo simultánea de YouTube, así que bueno, no la pude grabar. Bueno, yo voy a intentar grabarlo después. Transmisión cuando fui a chequear a YouTube, así que. Y en segundo lugar, agradecerte enormemente por esta oportunidad. No, a vos. Ser justo todos, porque la verdad que es un intercambio que nos hace crecer y seguir aprendiendo y reafirmando algunas cuestiones que nos resultan generativas, que resultan ser posibilidades de generar cambios, de generar cambios nosotros. Totalmente. Así que mil gracias. No, a vos, mil gracias a vos por estar, por prenderte en estas ideas, en estas ganas de transmitir todo lo que haces. Y bueno, los invito a todos a seguir la página de Lograr también, Lograr Coaching, donde van a poder también estar al tanto de todos los webinars que se van a organizar. Y bueno, y esta no va a ser la última vez, vamos a seguir charlando y haciendo cosas juntos. Encantado. Bueno, un beso para todos, buenas noches a todos y que tengan una linda noche. Gracias a todos por estar. Gracias. Chau. Chau.